muchas personas tienen la siguiente idea, que la ley y la gracia están en un ring. Los dos están peleando. ¿Quién va a ganar? De pronto viene Jesús y dice, vamos a poner punto final a esta pelea. Toma la mano de la gracia y dice, la gracia venció. Ley, tú ya no sirves. Tú fuiste para el pasado. ¿Realmente eso es lo que la Biblia presenta? ¿Será que la ley y la gracia siempre estuvieron en disputa? ¿O es que las dos caminan de la mano y en armonía? Ah, pastor, a mí me contaron que en el Antiguo Testamento es solo ley y en el Nuevo Testamento es solo gracia. Querido, nadie va a llegar al cielo diciendo, yo estoy aquí por la ley, y el otro, no, yo estoy aquí por la gracia. La salvación siempre fue por fe y por gracia. Ahora yo te invito para que juntos podamos analizar este tema. Entonces, ¿en qué consiste el nuevo pacto? De eso vamos a hablar hoy en este programa. Muy bien, bienvenidos amigos. Hoy vamos a continuar con nuestro programa y para ello, como siempre, vamos a pedir la bendición de Dios para poder entender qué significado tiene la ley y la gracia. ¿Están en disputa o están en armonía? Muy bien, vamos a cerrar los ojos y vamos a orar. Querido Dios, nuestro corazón está dispuesto para poder escuchar tu palabra y pedimos una vez más que tu Santo Espíritu nos lleve a la comprensión de esta verdad. Danos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, vamos a comenzar hoy con nuestro estudio. Antes, Gonzalo quiere abrir con alguna pregunta. ¿Por qué hay controversia o por qué la gente genera esa controversia de la gracia y la ley? Me surgió la duda a partir de mi poco conocimiento de la Biblia. Bueno, no sabía diferenciar bien entre ley y gracia. ¿Se entiende? Es una duda personal y creo que a la mayoría de las personas se les surge esa duda. Pero muchas personas se quedan con que queda el conflicto, con quién gana, ley o gracia, perdón. Y quedan ahí como que al final se va a descubrir qué ganó, si la ley o la gracia. Pero yo no me quiero quedar con esa duda de saber si hay un fin donde va a decir ganó la gracia o ganó la ley. Yo pienso que no va a ser así por lo que voy conociendo. Ese será nuestro tema de hoy, mas voy a hacerte un resumen general. Porque la gente no acepta la autoridad divina. Como mencioné en el programa anterior, quiere el reino sin rey y sin reglas. Entonces, hoy hay personas que quieren la salvación a su manera. Otro grupo de personas abre la Biblia e interpreta la Biblia fuera de su contexto. Y eso es uno de los mayores peligros. Un ejemplo popular es que hay gente malintencionada que corta un pedacito de la frase de alguien y dice, eso es lo que dijo, cuando en realidad no dijo eso. Eso lo mencionó dentro de un contexto mayor. Pero la gente no va a escuchar el discurso, la gente ve solo el pedacito que se cortó. Lo mismo se piensa hacer con la Biblia. Aquí dice ley, que no importa de qué ley está hablando, ceremonial, ritual, no, dice ley abolida y ya está. Sacar el texto fuera de su contexto me lleva solamente a buscar textos de mi preferencia y no la voluntad de Dios. Entonces existe todo ese tipo de confusión. Pero hoy vamos a hablar acerca de por qué existe ese tipo de confusión sobre el nuevo pacto, que la ley fue para el antiguo, que la ley fue para el judío. Vamos a la Biblia. ¿Está bien? Muy bien, nuestro tema de hoy entonces es la ley y la gracia. No existe conflicto, existe armonía, solamente hay que colocar, como dije, la ley en su lugar. La ley no salva, quien salva es Cristo. La causa es Cristo, la evidencia es la obediencia. La consecuencia debe ser separada de la causa, ¿correcto? Cuando nosotros intentamos salvarnos por medio de la ley, estamos totalmente perdidos. ¿Por qué? La función de la ley no es salvar. La función de la ley es mostrar el pecado, revelar el carácter de Dios y decir nuestra condición. Como un espejo, la ilustración que les mencioné. Cuando vas a un espejo, te muestra el espejo
las imperfecciones que tienes, la mancha que tienes. Pero si tú intentas con el espejo limpiarte, te vas a ensuciar más. Porque la función del espejo no es limpiar. ¿Qué cosa es? Mostrar. Si uno intenta salvarse por medio de la ley, está perdido. Eso es legalismo. Y hay muchas personas legalistas. Yo me salvo porque como sano. Yo me salvo por la teología de la última generación. Yo me salvo por la comprensión de esto. Yo me salvo. No, nadie es salvo por eso. La salvación es por gracia. Lo que produce la salvación son cambios. Eso es diferente. No confundamos lo que es la salvación y lo que produce la salvación. Entonces, la obediencia está dentro de lo que produce la salvación. Vamos a Efesios 2, 8 al 10. Yo lo coloqué aquí en la pantalla. Todos podamos leer. Dice allí, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Ustedes se dan cuenta, nunca se separa la fe de la gracia. Eso lo van a ver ustedes desde Génesis. ¿Correcto? No hay separación. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es un don de Dios, no por obras. Miren lo claro que es el texto, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, los cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios preparó para que nosotros anduviésemos en ellas. Muy bien. Aquí hay dos palabras que si la entendemos está claro el concepto. La salvación es por, ¿correcto? Por. Muy bien. Pero si yo soy salvo por gracia, también soy salvo para, es diferente, para buenas obras. Salvo por gracia, para buenas obras. Las buenas obras son la evidencia ¿de qué? De la fe. Porque no existe fe sin obediencia. Santiago dice que la fe sin obras es muerta. Entonces, cuando yo digo soy salvo por la gracia, esta no es separada de la fe. Porque soy salvo por gracia para buenas obras. Las buenas obras, ¿qué cosa sería? La evidencia de la fe. Eso lo encontramos desde el comienzo. Entonces, nosotros nos salvamos solo por la gracia de Dios. Cuando la gracia de Dios salva, ella transforma. La gracia que no transforma, no puede salvar. Entonces, soy salvo por gracia para buenas obras. Romanos 3:20, otra vez. Vamos a estudiar solo el apóstol Pablo, después que terminemos de ver los 10 mandamientos, solo lo que él dice en sus cartas al respecto de la ley. Ya dijimos, colocándolo en su contexto. Romanos 3:20 dice así, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado. Esto debe estar clarísimo, ¿correcto? Nadie se justifica por guardar o por las obras de la ley. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y yo terminé el estudio anterior diciendo lo siguiente. Cuando yo digo que la ley ya no existe, estoy anulando incluso el sacrificio de Jesús. ¿Por qué razón? Por causa de que la ley condenó a Adán y Eva, para muerte Jesús vino a pagar la condenación de la ley. Presten atención. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios tenía 3 opciones, ¿correcto? Primera opción, yo les dije, comen, mueran. Entonces, se acabó. Ustedes mueren, listo, ahí terminó todo. Primera opción. Segunda opción, voy a quitar la ley. Ya no, que no comerás, no. Vamos a quitar esa regla y una vez que se quita la orden, ya no hay culpa, ya no hay transgresión. ¿Por qué? Hubo transgresión porque había ¿qué cosa? Una ley. ¿Dios pudo haber hecho eso? Sí, pero no hubiese resuelto el problema del pecado. El pecado se hubiese perpetuado. No lo hizo. Había una tercera opción. ¿Cuál es la tercera opción? La ley permanece. La ley se cumple. Pero en lugar de que Él pague la condenación, yo lo voy a pagar. Entonces Jesús no vino a anular la ley. Jesús vino a pagar la condenación de la ley, dándole evidencia de que la cruz no anula la ley, sino confirma que la ley no puede ser quebrada. ¿Está claro ese concepto? Entonces, por causa de la ley viene el conocimiento de pecado. Entonces, si yo digo, la ley no existe, entonces el sacrificio de Cristo, ¿para qué? Es en vano. Si la ley no existe, si no hay ley, no hay pecado. Si no hay pecado, no hay sacrificio. ¿Para qué Jesús tendría que morir? No tiene sentido. Ahora, Romanos 3:31 dice así, luego, por la fe invalidamos la ley, en ninguna manera, sino confirmamos la ley. Miren, es ilógico que Pablo
a veces dice, esta ley sí, esta ley no. Es que Pablo coloca la ley en su lugar. La ley no justifica, señores. La ley tiene otra función. Pero eso significa que la ley ya no existe. No, de ninguna manera. Confirmamos por medio de la fe, ¿qué cosa? La ley. Pastor, ¿y por qué a Gálatas dice otra cosa? Vamos a leerlo cuando lleguemos a ese libro en su contexto. Porque no está hablando de la ley de Dios, está hablando de la ley ceremonial y los tipos de leyes que ya vimos en el programa anterior. ¿Correcto? Entonces, la ley me muestra la necesidad de un Salvador. La fe no anula la ley, dice Romanos 3:31. Ahora, ¿por qué es necesaria? Aquí viene un punto importante. Porque aunque somos salvos por gracia, somos juzgados por la ley. Vamos a volver a Santiago capítulo 2. Este texto ya lo leímos, mas vale la pena volver al texto bíblico. Santiago capítulo 2, versículo 10 al 12. Vamos a leer del versículo 11. El que dijo no cometerás adulterio también ha dicho no matarás. Está hablando acerca de la ley de Dios. Ahora si cometes adulterio pero no matas, ya te has hecho transgresión de la ley. Entonces está diciendo que la ley se cumple y toda. No es que un mandamiento no me gusta, no, es toda. Porque si hay uno que no cumples, entonces eres culpable de todos. Segundo concepto, así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley. Entonces el concepto es, soy salvo por la gracia, pero soy juzgado por la ley. Este concepto no es nuevo. Esto está en el Antiguo Testamento. Vamos a Eclesiastés capítulo 12. Eclesiastés capítulo 12. Miren lo que dice el versículo 13 y versículo 14. Eclesiastés 12, 13. El fin de todo el discurso oído es este. ¿Qué dice Salomón? Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. ¿Por qué? Versículo 14. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o mala. ¿Por qué necesito la ley? ¿Porque me salva? No, sino porque soy juzgado por la ley. Soy salvo por la gracia, pero juzgado por la ley. Apocalipsis 22:12 no dice Jesús, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno conforme fuere, ¿qué cosa? Su obra. Para dar recompensa a cada uno tuvo que haber un juicio. Y para que exista un juicio, ¿qué tiene que haber? Ley. No existe ley sin juicio. No existe juicio sin ley. Entonces la ley tiene su lugar. No salva. Es el código del juicio. Revela el carácter de Dios. Y por medio de la fe es la obra de obediencia. Es el resultado de que la gracia de Dios transforma la vida. ¿Correcto? Ahora, ¿la ley de Dios apareció recién en Éxodo? No. La ley de Dios apareció, es eterna, apareció mucho antes del Sinaí. Vamos a Génesis. Miren, vamos a comenzar mencionando aquí una cosa muy, muy importante. En Génesis nosotros vamos a encontrar Adán, Abraham, Jacob. Ninguno de ellos era judío. Yo quiero que ustedes presten atención a este detalle. Abraham no era judío. Los judíos van a aparecer siglos después. ¿Correcto? Adán tampoco era judío. Adán representa a toda la humanidad. Muy bien. ¿Por qué menciono esto? Porque en Génesis vamos a encontrar la ley de Dios guardada por sus hijos sin ser judíos. ¿Correcto? Por ejemplo, Jacob es verdad que es el padre de Israel, pero los judíos vienen después. Miren, primer mandamiento, ¿qué cosa dice? No tendrás otros dioses delante de mí y no te harás imagen. Vamos al libro de Génesis capítulo 35, versículos 2 y 3. Vamos a ver Génesis. Génesis capítulo 35, versículo 2 y versículo 3. Jacob está volviendo para su casa. Versículo 2 dice así. Jacob dijo a su familia y a todos los que están con él estaban, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y muden vuestros vestidos. Levantémonos y subámonos a Betel. Allí haré un altar a Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino en que he andado. Muy bien. ¿Por qué Jacob da esta orden a su familia?
porque ya había una ley no escrita. La ley era transmitida de manera oral, que decía, no tendrás otros dioses. ¿Acaso eso no es el primero y segundo mandamiento? En Génesis. No, es que la ley fue dada para el judío en el Sinaí. No. Lo encontramos antes. En el Sinaí fue escrita, eso es verdad. Y fue dada como parte del pacto, que eso es lo que vamos a ver hoy. Pero la ley existía antes, mucho antes. ¿Correcto? Por eso es que la ley no puede decir fue para el judío. Estamos hablando de la ley moral. ¿Hubieron leyes dadas para los judíos? Claro. ¿Recuerdan leyes civiles? Leyes ceremoniales. Eran dadas para ellos. Pero esta ley escrita por el dedo de Dios fue desde antes. Otro, Génesis capítulo 24, versículo 3. Para que tengan idea que los 10 mandamientos están en Génesis. Génesis 24, 3. Abraham le hace jurar a su siervo para que vaya a conseguir esposa para su hija. Te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos entre los cuales yo habito. Presten atención aquí. Juramenta por Jehová, le hace jurar a Eliezer. ¿Y eso qué significa? Que él no debería jurar el nombre de Dios en vano. Es decir, si es que hay un juramento en nombre de Dios, yo voy a cumplir, porque yo no voy a tomar el nombre de Dios en vano. ¿Eso no es el tercer mandamiento? No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Y el cuarto mandamiento, ¿está antes? Claro. Génesis 2, de eso vamos a estudiar con más detenimiento. Acabó Dios el día séptimo, reposó, bendijo y santificó. ¿Qué es lo primero que hizo Adán después de ser creado? Dio nombre a animales y descansó. ¿Estaba cansado? No. Dios estableció el séptimo día. Ah, pastor, pero eso no es tan claro ahí. Vamos a Éxodo capítulo 16. Miren, los mandamientos aparecen en Éxodo capítulo 20, pero vamos a Éxodo capítulo 16. Voy a leer algunos versículos apenas. ¿Correcto? Versículo 4, Éxodo 16, 4. Jehová dijo a Moisés, he aquí yo haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo pruebe. ¿Qué cosa dice el texto bíblico? ¿Están leyendo el texto? Si andan en mi ley. Pero si la ley aparece recién en el 20. Aparece después que se aparece, obviamente, en el Sinaí. Pero aquí Dios está hablando a Moisés. Y recuerden que el maná cayó antes de que ellos recibieran la ley. ¿Pero de qué cosa está hablando Dios? Para probar si andan en mi ley. ¿Qué ley? Vamos a ser más específicos. Versículo 25, 16, 25. Y dijo Moisés, comedlo hoy porque hoy es el día de reposo para Jehová y no hallaréis en el campo. Versículo 27. Algunos del pueblo salieron en el séptimo día, o sea, en el sábado, a recoger y no encontraron maná. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Mirad que Jehová os dio el día de reposo, por eso el sexto día os da pan para 2 días. Estése cada uno en su lugar y nadie salga en el séptimo día. Así el pueblo reposó, ¿qué día? Séptimo. ¿La ley de Dios ya estaba escrita aquí? No. Porque la ley de Dios se guardaba antes del Sinaí. Y el quinto mandamiento. Voy a mencionar aquí apenas unos versículos porque si no vamos a terminar solamente hoy el programa hablando de esto. Génesis 18, 19 habla sobre el respeto a los padres. Ahí es un diálogo de Dios con Abraham. Que él instruye a sus hijos. Autoridad. Quinto mandamiento, no es honra a tu padre y a tu madre. El sexto mandamiento, Génesis 4. Dios pregunta a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? ¿Por qué me preguntas? Es que la sangre de tu hermano clama desde la tierra. De manera simbólica Dios está hablando ahí. ¿Por qué Dios tenía que culpar a Caín de asesinato si no hubiese una ley diciendo no matarás? Si no hay ley, no hay culpa. ¿Están de acuerdo conmigo? Si es que a mí no me dices que está mal, yo lo hago. Y no me tienes que reclamar por qué lo hago si no me has dicho que hay un límite. ¿Por qué Caín sabía que cometió mal? Porque la ley ya decía, no matarás. La ley está en Génesis. Y el séptimo mandamiento, ¿recuerdan a José? La mujer de Potifar dice, duerme conmigo. Génesis 39, 9. ¿Qué cosa dice José? ¿Cómo pecaría contra Dios? ¿Qué dice el séptimo mandamiento? No cometerás adulterio. ¿Cómo sabía José que cometer adulterio era pecado? ¿Cómo sabía? Si la ley todavía fue escrita en Éxodo capítulo 20.
¿Cómo sabía? Es que la ley de Dios ya existía desde antes. El 8º mandamiento, no robarás. Génesis 44, 8. Es interesante que vamos a leer este texto. Génesis capítulo 44, versículo 8. Miren, cómo los 10 mandamientos están en Génesis nada más. 44, 8. ¿Recuerdan ustedes cuando los hermanos de José estaban volviendo para su tierra y fue colocada a propósito la copa en uno de los costales, en el costal de Benjamín? Versículo 8. He aquí el dinero que hallamos en la boca de nuestros costales. Te lo volvimos a traer de la tierra de Canaán. ¿Cómo pues habríamos de hurtar? ¿Cómo sabían que hurtar, robar es pecado? Porque la ley ya existía. El 9º mandamiento, Génesis 27, 12. ¿Recuerdan ustedes Jacob cuando quiso usurpar la bendición? ¿Qué cosa hizo el 9º mandamiento? No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Pero el 9º mandamiento tiene el principio de no seas mentiroso, sé verdadero, sé veraz. Y allí Jacob discute con su madre. ¿Cómo yo voy a engañar? Pero obviamente luego es influenciado y lo hace. ¿Por qué él se debe tener esa discusión? Porque la ley decía, no mentirás. Y el 10º mandamiento, Génesis 12, 13 al 20. ¿Recuerdan ustedes el diálogo entre Abraham y Faraón? Por hambruna, un día fue para Egipto, los siervos de Faraón vieron la mujer de Abraham que era hermosa, Abraham dijo que era su hermana, ahí está la mentira, y luego los llevan allá para el palacio, y luego Faraón los llama y dice, ¿cómo es posible que me hagas esto? Me haces pecar. Hasta el Faraón conocía la ley de Dios. Yo no tomé a tu esposa, ahí está, llévatelo. Porque la ley, ¿qué cosa decía? No codiciarás la mujer de tu prójimo. Yo les he dado la ley de Dios después del Sinaí, no, antes del Sinaí. Entonces, la ley de Dios siempre existió. Solo que en el Sinaí se establece un pacto. Y yo quiero que allí podamos entender cómo es que la ley entra dentro de este pacto. Y no solo es para el Sinaí, sino para nosotros también hoy. En el Sinaí Dios establece un pacto, entregó leyes civiles, religiosas, también los 10 mandamientos para hacer la base moral de la vida, que es la expresión de su carácter. ¿Quién escribió esa ley? Dios no le dijo a Moisés escribe. Las otras leyes Dios le dictó. La ley de los 10 mandamientos fue escrito por el dedo de Dios. Éxodo 31, 18 dice eso. Escrito por el dedo de Dios. Deuteronomio 10, 4 también dice eso. Definió la relación del pueblo escogido con su Dios y con su prójimo. Las leyes civiles establecían la identidad de la nación. La ley ceremonial ayudaba a comprender el plan de salvación. Las leyes de salud hacían posible que la comunidad del pacto disfrutara una vida saludable. O sea, Dios da leyes civiles para dar identidad, leyes ceremonial para comprender el plan de salvación, leyes de salud para que disfrutaran de una vida buena. Es Dios quien establece el pacto. Dentro de ese conjunto de leyes, ¿qué cosa coloca? La ley moral. ¿Pero esa ley era nueva? No, esa ley ya existía. Entonces Dios lo establece como parte del pacto. Es Dios quien hace ese pacto, no el pueblo. ¿En qué consistió entonces el antiguo pacto? Éxodo capítulo 19. Por eso es que cuando Dios comienza su ley, ahí al establecer su pacto comienza diciendo, yo soy Jehová tu Dios, yo te liberté. Como les mencioné, primero es la gracia, después la obediencia. ¿Correcto? Ahora, en respuesta a los actos poderosos de Dios, Dios esperaba de su pueblo por lo menos 6 cosas. Número 1, que obedecieran sus mandamientos. Vamos a Éxodo 19 para poder entender mejor este antiguo pacto. Éxodo capítulo 19. ¿Qué cosa esperaba Dios de su pueblo? Vamos a ver versículo 5, 19:5. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mí es toda la tierra. Miren el pacto. Vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. ¿Cuál era el plan de Dios? Yo establezco un pacto. Si ustedes son fieles a mis leyes, ustedes serán gente santa y ustedes serán mi especial tesoro. Ustedes saben que esta misma expresión se repite en el Nuevo Testamento. El apóstol Pedro, ¿qué cosa dice? Vosotros sois real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Ya no para el judío. ¿Para quién? Para la iglesia cristiana. El mismo pacto.
Correcto. El plan de Dios era, por eso establezco mi pacto, pero ustedes tienen que obedecer los mandamientos, cumplir el pacto, yo voy a realizar mi parte. ¿Y qué cosa hizo el pueblo? ¿Qué cosa dice el versículo 8? Todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Se establece el acuerdo, el pacto entre los dos. Entonces estableció el pacto, dio los 10 mandamientos para mostrarles cómo debían vivir. ¿Cómo se confirmó ese pacto? Con sangre. Vayan a Éxodo capítulo 24, versículo 8. Moisés tomó la sangre, roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros. Muy bien, ¿qué cosa hay en el Sinaí? Un acuerdo. ¿Cuál es el acuerdo? Mi especial tesoro, serán nación santa, yo les voy a decir cómo deben vivir. La ley no es nueva, la ley existía, pero ahora lo da de manera escrita. Si ustedes cumplen, las bendiciones y las condiciones serán dadas para ustedes. ¿Qué dijo el pueblo? Haremos todo. ¿Qué pasó con el antiguo pacto? Eso hablaremos después de esta breve pausa. No cambies el canal. Ya estamos de regreso. Esto es Biblia Fácil. Hablamos de ley ceremonial, de ley moral, y esa es justo la que dijiste. Si me aman, cumplan mis mandamientos. ¿Cómo es que influye en nuestra fe diaria, en nuestro caminar con Dios? ¿Qué cosa es lo que nos enseña la Biblia sobre la verdadera naturaleza de la fe? Quiero presentarte la revista Esperanza en la mira de la verdad. Aquí vas a esclarecer todas tus dudas en relación a ese tema. Tienes que solicitarla ahora mismo a nuestro WhatsApp más 5512 98 100 14 60. Te vamos a responder de manera inmediata para poder enviarte esta revista que es totalmente gratis e importante. Elige la revista Esperanza en la mira de la verdad. Te recuerdo que es totalmente gratis y está disponible para ti. Muy bien, amigos, vamos a continuar entonces con nuestro estudio de hoy. Estamos hablando sobre la ley y la gracia, cómo Dios establece su ley en el pacto. Muy bien, en el pacto Dios coloca su ley, el pueblo dice, haremos. ¿Cómo se sella ese pacto? Con sangre. ¿Correcto? Es rociado en todos. Por medio de esa sangre el pacto es establecido. ¿Qué pasó con el antiguo pacto? ¿Qué sucedió? Obedecer los mandamientos de Dios es una consecuencia de la salvación. Eso ya vimos. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto y de casa de servidumbre. La obediencia viene como consecuencia. Primero yo te liberto, luego tú me obedeces. Ese es el pacto. Yo te liberto, tú me obedeces. ¿Cuál fue el problema? Israel se olvidó de Dios. Sacó a Dios y se aferró a la ley. Ese es el mayor problema. Sacó a Dios de su vida y se aferró de la ley. ¿Qué sucedió? Guardar la ley por el simple hecho de realizar sus obras se convierte en legalismo. Estrictos guardando la ley, pero lejos de Dios. ¿Qué dijo Jesús? Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Eso es legalismo. Hacer todas las cosas correctas de manera intachable, pero sin tener una relación con Dios. Tanta gente buena en este mundo que no necesita tener una relación con Dios. No tiene y son buenas. Ustedes ya vieron personas que no son cristianas y tienen un comportamiento mejor que de un cristiano. ¿Por qué razón? Gente moralista. Pero eso no es el pacto. El pacto es, tú me amas a mí, y resultado de esa relación viene la obediencia. Eso era el pacto, pero Israel sacó a Dios. Cuando Jesús vino incluso rechazó a Cristo y se aferraron ¿a qué? A la ley. Muy bien. Lamentablemente muchos de los israelitas convirtieron un pacto de gracia en un sistema de salvación y así la pervirtieron. Ese es el problema de colocar la ley en el lugar que no corresponde. Eso fue el problema de los judíos. El problema no estaba en la ley ni en el pacto, el problema estaba en la actitud. ¿Dónde colocaron ellos la ley? ¿Qué cosa hizo Israel? Quebrantó el pacto. Oseas 6:7 dice, mas ellos quebraron mi pacto. Entonces Dios dice, voy a establecer un nuevo pacto. ¡Aleluya! Entonces el nuevo pacto me hace libre, ya no hay ley, ya no hay nada. Mentira. Vamos a leer el texto. Jeremías 31, 31 al 33. Y aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlo de la tierra de Egipto.
Está hablando del pacto de Éxodo 19. Porque ellos invalidaron mi pacto, quebraron mi pacto. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Después de aquellos días. Otra vez, ¿en qué consiste su pacto? ¿En quitar la ley? No. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré para ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. ¿Cuál fue el problema del antiguo pacto? Quitaron a Dios y se aferraron a la ley. Dios dice no, el nuevo pacto no va a ser así. En el nuevo pacto la obediencia va a ser como resultado del amor a mí. Sin amor no importa lo que hagas. Entonces, ¿el nuevo pacto anula la ley de Dios? No. Dios establece un pacto con nosotros igual, ya no en el Sinaí, sino en el momento de nuestro encuentro con Él. Con las mismas condiciones. Yo quiero que tú seas santo, no porque nunca pecas, sino porque caminas conmigo. Y yo quiero hacerte de ti mi especial tesoro. Por eso ustedes son pueblo de Dios, dice el apóstol Pedro. Muy bien, el pacto continúa, las bendiciones continúan, la ley continúa. La diferencia entre los dos pactos está en la actitud del pueblo. Ahí está la diferencia. Cuando Dios confirmó el pacto, se acercó al pueblo para que fuera uno con Él. Éxodo 19:6, ¿qué cosa dice? Me seréis gente santa. Ah, pastor, pero eso fue para el judío. No, el libro de Hebreos 12:14 dice, sin santidad nadie verá al Señor. O sea, Dios establece el pacto en la misma condición. Ustedes me serán gente santa, por eso guardarán mi ley. Muy bien, no pacto, Señor, ahora sí no guardamos tu ley. No, la ley estará en el corazón y sin santidad nadie verá al Señor. ¿Ha cambiado el pacto? ¿Qué cambió? La actitud de las personas ante el pacto. Eso es lo que Dios quiere que cambie en el nuevo pacto. Ahora, como parte del nuevo pacto, Dios prometió, daré mi ley en su mente y la escribiré ¿dónde? En su corazón. Vamos a leer este texto que es importante. Ezequiel capítulo 36. ¿Está bien? Ezequiel capítulo 36, versículo 26 y versículo 27. Mis amigos, esta es la clave para poder entender la naturaleza de la ley. Ezequiel 36, 26. Dice así. Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. ¿Para qué? Versículo 27. Pondré mi espíritu dentro de vosotros y haré que andéis en mis estatutos, guardaréis mis preceptos y la pongáis por obra. Ahora, atención aquí. La ley de Dios es imposible guardar desde el punto de vista humano. Imposible. A menos que acontezca un milagro. ¿Cuál es el milagro? Mi espíritu en ustedes hará que ustedes sean obedientes. Pastor, la ley es imposible de guardar. Es imposible. Entonces no hay que guardarlo. Te olvidas de un detalle. El Espíritu Santo puede hacerte obediente. Entonces la ley es espiritual. En lugar de estar discutiendo que la ley es esto, que lo otro, no, tengo el Espíritu en mi vida. Por eso es que somos sellados por Dios y su ley está en el sello. ¿Saben por qué? ¿Acaso no dice Efesios que somos sellados por el Espíritu Santo? ¿Qué hace el Espíritu Santo? Graba la ley ¿dónde? En nuestro corazón. En eso consiste el sello de Dios. Sellados por el Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo es amor. ¿Cuál es la base de la ley? El amor. Amor a Dios y amor al prójimo. 4 primeros mandamientos, demuestra tu amor a Dios. 6 últimos mandamientos, tu amor al prójimo. Principios de amor. Eso es tener el Espíritu Santo. Entonces, es espiritual la ley. El pacto antiguo fue escrito en tablas de piedra. El nuevo grabado por el Espíritu en el corazón. ¿El contenido ha cambiado? No. ¿Saben qué cosa cambió? El lugar. En el antiguo pacto estaba fuera de la persona, en tablas de piedra. En el nuevo pacto, ¿dónde debe estar la ley? Dentro del corazón. ¿Qué cosa cambió en el nuevo pacto? El lugar de la ley. Ya no está fuera, sino dentro. Había una sola ley para ambos pactos, los 10 mandamientos. La diferencia radicaba en la clase de obediencia. Una era legalista y la otra a través del Espíritu Santo por medio de la fe. El Espíritu Santo produce una obediencia verdadera a la ley por medio de la fe. Entonces la salvación llega a ser, ¿qué cosa?
la acción de Dios en la vida. Y la obediencia llega a ser por amor. Si no es esto, si esto no se entiende, no importa las cosas que hagamos, estamos perdidos. Recibo la gracia, Dios me da su Espíritu y el Espíritu Santo me hace obediente. Eso es el nuevo pacto y de esa manera grava en el corazón. Por eso es que el nuevo pacto es llamado un mejor pacto. Y claro que es mejor pacto. ¿Por qué razón? Hebreos 8:6. Ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Y yo aquí coloqué 3 cosas, mírenme. En el nuevo pacto hay 3 cosas nuevas y mejores. Número 1, hay un mediador mejor. ¿Quién era el mediador en el antiguo pacto? Moisés. ¿Quién es el mediador en el nuevo pacto? Jesús. Las promesas del antiguo pacto, ¿qué cosa era? Van a entrar a la tierra prometida. ¿Cuál es la promesa del nuevo pacto? La tierra nueva. ¿Son mejores promesas o no? Mejor sangre, claro. Porque en el antiguo pacto la sangre fue de animales. En el nuevo pacto, ¿la sangre de quién? De Jesús. Entonces, el nuevo pacto es superior, es mejor. Nuevo mediador, mejores promesas y mejor sangre. Pero ¿qué cosa no cambió? La ley. La ley continúa siendo los principios de Dios dados para su pueblo. Esta no puede ser alterada. Por eso Salmos 48 dice, ese texto es interesante. Miren a qué punto llega el ser humano por medio del Espíritu Santo. Salmos capítulo 40, versículo 8. El hacer tu voluntad, Dios mío, me agrada. Y tu ley está en mi corazón. Esa es una obediencia natural. La acción del Espíritu Santo en la vida. Yo me deleito en hacer la voluntad de Dios, no por mi propia condición, sino porque el Espíritu Santo, ¿qué cosa produce en mí? Placer. Entonces, para que uno pueda guardar la ley de Dios, primero tiene que haber una entrega completa y permitir que el Espíritu Santo haga ese trabajo. Si no, totalmente imposible. ¿Cuál es la relación de la ley moral y la gracia? Entonces, primero, no existen 2 maneras de salvación. Ya les mencioné, nadie llega al cielo diciendo, aquí estoy por la gracia de Dios. El otro, yo estoy aquí por la ley. No existe. Vamos a Génesis capítulo 15. Abraham es llamado el padre de la fe. Génesis capítulo 15. Y vamos a leer el versículo 6. Dice así. Creyó Abraham a Jehová y le fue contado por justicia. ¿Cómo se obtiene la justicia? ¿Qué equivale a salvación? Por la fe. En el antiguo pacto no es que la gente se salvaba por la ley, no, por la fe. Es por la fe que alcanza la justicia, es por la fe que se alcanza la salvación. Muy bien, porque Abraham alcanzó por la fe la justicia, ¿significa que no guardó la ley? Vamos a Génesis 26, el mismo libro, Génesis capítulo 26, versículo 5. Miren, ustedes aquí van a entender que la gracia y la ley no son opuestas, están en armonía. Aquel que está por la gracia por medio de la fe, guarda la ley. ¿Qué dice Génesis 26:5? Por cuanto oyó Abraham mi voz, ¿y qué dice la Biblia? Guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos, ¿y qué más? Mis leyes. Abraham era judío, no lo era. ¿Abraham existió después del Sinaí? Claro que no. Abraham existió antes. ¿Pero qué cosa era Abraham? Obediente. Porque la obediencia a la ley de Dios y la gracia no están en lucha. Ellas están en armonía. Anda al Moria, ofréceme a tu hijo. Obediencia. Guardó mi palabra, guardó mis leyes. Quiere decir que Abraham ya conocía la ley de Dios. ¿Estaba escrita? Aún no. ¿Cómo fue transmitida? De manera oral. Por eso es que la ley existe desde antes del Sinaí. La relación entre la ley y la gracia es la misma en ambos testamentos. Ambos incluyen a la fe. Cristo no eliminó la ley. La cruz confirma la ley. Esto vengo diciéndole siempre. La cruz no elimina, confirma de que la ley no puede ser alterada, no puede ser abolida. En la cruz Cristo cumplió la sentencia de la ley y Dios demostró su amor para con nosotros, según dice Romanos 5:8, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros.
Lo que la gracia de Dios eliminó en la cruz no fue la ley, sino la condenación de la ley. Recuerden lo que dice el apóstol Pablo, ¿no? Pablo dice, malditos los que están bajo la ley. Solo que ese malditos los que están bajo la ley, ¿de qué le está hablando? De la condenación de la ley. ¿Cuál es la condenación de la ley? La muerte. Cristo tomó la condenación, no abolió la ley. Muy bien. Cuando los cristianos, por fe en Cristo, acepten la gracia de Dios, ¿qué va a pasar con la ley? Lo van a obedecer con amor y gratitud. Es la respuesta a la gracia divina. ¿Qué cosa es legalismo? Vamos a entender qué es legalismo y qué es cristianismo. Legalismo es colocar a la ley en el lugar equivocado. El legalista o el legalismo hace que las personas piensen que pueden ser salvas obedeciendo la ley. Al hacerlo se apartan de la gracia, se deshacen de la fe y, como dice Pablo en Gálatas, pervierten el evangelio. ¿Qué cosa es la perversión del evangelio? Tú eres salvo por hacer esto, esto y esto. No, soy salvo por la gracia de Jesús. Punto. Ahora, la gracia de Jesús hace que a través de la fe y el Espíritu Santo camine en su ley. Eso es otro asunto. Es lo que la gracia produce. Es la consecuencia. Ah, no, la ley de Dios fue abolida, la ley de Dios ya no sirve. Lean bien el contexto de lo que hemos estado mencionando aquí. No existe lucha, existe una armonía entre ambas. Ley y gracia. Por eso Efesios 2:8 al 10, ¿qué cosa dice? Salvos por la gracia para buenas obras. Soy salvo por la gracia para buenas obras. Causa y consecuencia. Ahora, el legalismo distorsiona la salvación y aleja a las personas de Jesús. ¿Qué hace el cristianismo? La obediencia no es un medio para obtener la salvación. Eso lo entendemos y debe estar muy claro. Es la evidencia de la gracia de Dios que opera por la fe en la vida de una persona. La obra exterior de gratitud por la salvación que ya se recibió. La obediencia es la única manera de mostrar que el poder de Dios es real. ¿Cómo yo demuestro que realmente tengo la gracia de Dios? ¿Cuál evidencia? Muy bien, tengo que mostrar que su poder es real. La obediencia a Dios. La obediencia se lleva a cabo únicamente cuando el Espíritu Santo produce actos de obediencia a la ley moral. ¿Qué hizo la cruz? La cruz abolió el sistema ritual. Hebreos, Gálatas, Romanos, Pablo, cuando escribe sobre la ley abolida, está hablando de la ley ceremonial, aquella que era sombra de lo que iba a venir. Cuando vino el verdadero Cordero, que fue sacrificado, Jesucristo, todas las ceremonias culminaron. Pero ley ceremonial. La cruz, como dice Pablo en Colosenses 2:14 al 16, anuló el acta de decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿Qué ley? Ceremonial, incluyendo la circuncisión. Por eso Pablo va a escribir siempre las cartas ahí a los Gálatas, a Romanos, porque algunos judaizantes querían que los cristianos siguieran circuncidándose, siguieran practicando lunas nuevas, siguieran practicando ritos de sacrificio. Pablo dice, no, eso ya fue abolido, eso ya fue quitado. Pero hay una distinción entre la ley ceremonial y la ley moral. La cruz confirmó que la ley moral no puede ser abolida. Cristo murió para destruir el pecado, no para abolir la ley moral. La cruz afirma la ley moral. Romanos 3:31, ¿qué dice? Por la fe invalidamos la ley. Ninguna manera. Al contrario, confirmamos la ley. La ley y el evangelio van de la mano para la redención del ser humano pecador. La ley, aquí está en su lugar, no puede eliminar el pecado. Pero ni tampoco vino Jesús para eliminar la ley, sino la condenación de la ley. No podemos ganar la salvación por nuestras buenas obras, ni por obediencia estricta a la ley. La obediencia, ¿qué cosa llega a ser? El fruto, el resultado de nuestra salvación en Cristo. Es la expresión externa de nuestra gratitud en respuesta al amor de Dios. ¿Qué dice Juan 14:15? Si me amas, guarda mis mandamientos.
Es el resultado. Tú no me vas a obedecer para salvarte. Tú me vas a amar para salvarte. Pero si me amas, la obediencia va a ser natural. Gustavo. Gracias. Hablamos de ley ceremonial, de ley moral, y esa es justo la que dijiste. Si me aman, cumplan mis mandamientos. ¿A qué se está refiriendo en esa frase Jesús? ¿Al decálogo? Al decálogo, exactamente. Al decálogo. Ya hicimos la diferencia entre las leyes que tuvieron su culminación y la ley que continuaba, que continuaría. La ley que continuaría era la moral, porque está basada en principios de relación a Dios y al prójimo. ¿Pero acaso Jesús no dijo: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros? ¿Jesús está anulando la ley? No, eso vamos a ver en los próximos capítulos. Porque un día un escriba se acerca a Jesús y dice: ¿cuál es el mayor mandamiento? Jesús dice 2. Amarás a Dios y amarás al prójimo. ¿Quiere decir que Jesús anuló los 10 mandamientos? No, porque si leemos Mateo 22, versículo 36 al 40, dice: de esto depende toda la ley. Jesús está resumiendo la ley. La ley de Dios depende de estas 2 cosas: amor a Dios y amor al prójimo. Si me amas, guarda mis mandamientos. No va a ser por tu propia condición, porque es imposible, mas el Espíritu Santo te torna obediente. Si me amas, es el resultado del amor, no es el resultado de nuestra propia condición. 1 Juan 2:4, ¿qué cosa dice? Que dice que me conoce y no guarda los mandamientos, es mentiroso, y la verdad no está en él. ¿Y qué dice 1 Juan 5:3? En esto sabemos que amamos a Dios, que guardamos sus mandamientos, y sus mandamientos no son pesados, no son gravosos. Se convierte un peso cuando tú piensas que por la ley te salvas. No, tú te salvas por Cristo. Cuando tú amas a Cristo, colocarse en armonía con su voluntad es lo más sencillo, porque el Espíritu Santo comienza a actuar en el corazón. Este es el lugar de la ley. Entonces, hay una diferencia enorme entre la ley ceremonial y la ley escrita por el dedo de Dios. La ley ceremonial fue escrita por Moisés en un libro guardado en el Arca de la Alianza, llamado Ley de Ordenanzas. Los 10 mandamientos fue escrito por Dios mismo. Fue colocado dentro del arca. Hay una diferencia entre una ley y otra ley. Ahora, después de la cruz, la ley fue confirmada, no fue anulada. No te olvides, somos salvos por gracia para buenas obras. El resultado de la salvación es la obediencia. ¿Y dónde entra la obediencia? En la fe. Gracia y fe. Yo quiero que tú puedas allí en tu corazón aceptar la verdad, esta verdad, analizar tus creencias y colocar la ley en el debido lugar. Dios quiere colocarla en tu corazón, y a través del Espíritu Santo tú puedes tornarte obediente y en armonía con su voluntad. Recuerda que su ley es el reflejo de su carácter. Que la relación con Dios te lleve a colocar tu corazón en armonía con su voluntad. Hoy descubrimos en la Biblia de que no existe tal lucha entre la ley y la gracia. Aquel que te entrega la gracia es aquel que dio su ley. Porque su ley está basada en principios eternos, en la forma de vida que Dios quiere que sus hijos puedan vivir. ¿Tú ya te imaginaste cómo sería el mundo si realmente tuviese una relación correcta con Dios y guardara su ley? No existirían cárceles, no existiría violencia, no robos, no adulterio, no hijos creciendo sin padres. Los padres serían honrados. La relación con Dios sería correcta. Sería un mundo ideal. Mas Dios quiere que aquellos que se entregan a Él vivan en armonía con su voluntad. La orden es la ley del cielo. Y Dios quiere colocar tu vida en orden. Y eso es posible a través del Espíritu Santo. ¿Aceptas esa verdad? Ora conmigo. Querido Dios, gracias por tu palabra. Aceptamos tu gracia y que tu Espíritu nos torne obedientes
y coloque nuestro corazón en armonía con tu voluntad, con tu ley. Ayúdanos a aceptar esta verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Te invito a visitar una iglesia adventista el séptimo día para continuar conociendo el plan que Dios tiene para tu vida. Dios te bendiga. Hasta la próxima. Y la ley define orden, ¿no? A base de por ahí un poder o algo que te ordena, así tenés que hacer las cosas. De esta forma, de esta manera van a salir bien. Como que te marca ahí lo bueno de lo malo y te diferencia lo bueno de lo malo a través de la ley. Las leyes, propiamente dicho, están para acomodar las cosas. Porque si nosotros nos vamos de alguna ley o de algún mandato, sabemos que vamos a estar fuera de la línea, vamos a decir. Bueno, yo cuando iba a catequesis nos enseñaron desde una fotocopia solamente lo que eran los 10 mandamientos, ¿no? Y a estilo de memorizártelos. El mandamiento que más expectativa me genera es la verdadera forma de guardar el sábado. Esa es la expectativa. Porque uno de los mandamientos no más importantes, o sea, todos los mandamientos son importantes, pero ese es el que me genera de no saber si estoy haciendo bien o estoy haciendo mal.